Buenas tardes. Buenas, Ok, hoy empezamos con tema nuevo. El tema es método simplex. Entonces, ¿qué es el método simplex? Es un método para resolver problemas de programación lineal. Tiene la ventaja que puede trabajar con más de dos variables. El método gráfico solo puede trabajar con dos variables. El método simplex tiene las siguientes restricciones. O sea que vamos a hacer un problema como el que podemos hacer todos estos problemas que hicimos acá, miren, de estos de programación lineal, ¿se acuerdan? Pero ahora los vamos a ver por matrices. Aquí está todo lo que es desigualdades. ¿Se acuerdan esto? Bueno, entonces hay un método que es con matrices. ¿Por qué ese método? Porque normalmente usted no tiene dos productos para hacerlo por un método gráfico. Usted tiene 3, 4, 400 productos o 400 condiciones. Entonces, hacerlo de manera gráfica es un suicidio. Entonces, en vez de hacer eso, vamos a hacer, es un método usado para resolver problemas de programación lineal, tiene la ventaja que puede trabajar con más de dos variables, el método gráfico solo puede trabajar con dos variables. El método simple tiene la siguiente restricción. Las variables del modelo no pueden ser negativas, o sea que solo pueden estar positivas y el modelo solo puede maximizar. Nota, con algunos trucos y transformaciones, el método simple puede manejar minimizaciones y variables negativas. ¿Hasta ahí se entendió? Ok, voy a salvar asistencia. Faltan bastantes. Bueno, vamos a empezar con el modelo. Primero planteamos el modelo. Si se fija, este modelo tiene dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? La primera es que la suma de dos variables, X y Y, no puede superar los 1500. Y la otra es que no puede operar los 1000. Además, me dice que tengo que maximizarlo con X igual a 40. ¿Esta la podríamos graficar, jóvenes? Sí, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos, ¿cómo sería si lo hubiéramos hecho con el método gráfico? Desmos. Entonces 2x3y, 2x más 3y menor o igual a 1500. 2x más y más 1y menor o igual a 1000. ¿Y cuáles son las condiciones obligadas, jóvenes? No pueden ser negativas, así que x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0. Entonces eso nos deja este modelo. Y en este modelo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Se acuerdan qué hacíamos en este? ver dónde está el área. La zona de factibilidad, sin mucho análisis, la zona de factibilidad es esta. Y tenemos que identificar los puntos. Entonces los puntos donde está la solución es este, este y este. Este último me queda aquí. Entonces, eso es lo que haríamos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y en matrices qué se hace? Bueno, en matrices, vamos a ver. Entonces, entonces lo vamos a poner aquí como un apartado. Si se hiciera por el método gráfico,
tendríamos que buscar esos puntos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, jóvenes? Sí. Quiero, bueno, va a tener que ser otro. Vale, más fácil. Entonces, tendríamos eso. Entonces, si se hiciera por el método gráfico, haríamos eso. Y estaríamos graficando esto. Ahora, el problema es cómo lo hacemos a través de matrices. Miren, la idea de las matrices es que yo voy a ir por todas las condiciones, voy a buscar cuál de estas variables aporta más al objetivo, la X o la Y. ¿Cómo La así? X o la Y. ¿Cuál aporta más? La X. La X. Entonces aquí vamos a insertar otro. Me la acepto. Vamos a ver ahí. Entonces, en el caso del método simplex, el objetivo es investigar cuáles son las variables que más aportan a la solución según la función objetivo. Y por decirlo así, buscar en cada dirección para identificar la mejor opción. Cada condición, aquí no es cada condición de manera progresiva. Entonces, eso es lo que, la lógica más o menos de lo que quiere hacer. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, entonces lo vamos a hacer. Entonces, para hacerlo eso es, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con desigualdades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es convertir desigualdades en igualdades, agregando la variable de holgura en el lado menor. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, aquí, entonces, espérense, aquí ya hice el proceso, pero lo quería poner antes de hacerlo. Entonces, aquí, paso 2, convertir las desigualdades en igualdades. Tenemos esta. Ahora la voy a recortar para que se vea bien. Entonces tenemos estas dos condiciones. ¿Sí? Y sabemos, en general, que una condición como 2 menor que 4, perdón, 2 menor que 4, para volverse igualdad, debemos sumarle. ¿A qué lado? ¿A qué lado le tenemos que sumar?
Al de menos. Al de menor que. Usaremos la variable S, después lo explico. Entonces, se queda igual. Si estuviera al revés, que dijera que 4 es mayor que 2, al lado que apunta el signo de mayor o menor que. Así sería. Entonces, en este caso, ¿a qué dirección apunta? En este caso, apunta a la derecha. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 4 igual a 2 más S. ¿Se entendió? Sí. El método exige que para cada condición exista una única variable de holgura. En inglés, slack es igual a holgura. Por eso usaremos las variables S1 para la condición 1 y S2 para la condición 2. Y nos quedaría así. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Entonces, si se fijan que agregué S1 y S2, ¿verdad? ¿En qué lado? En el lado del menor que. ¿Se entiende? Hasta ahí. Entonces, paso 3. Pasar todas las variables al lado izquierdo de la igualdad. La variable de Z debe ser positiva y las constantes de la ecuación con holgura también. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que vamos a ver. Tenemos esto. Y como la variable Z debe ser positiva, igualamos a 0 y nos quedaría, ¿qué nos quedaría? 0 igual a Z menos 50X menos 40Y. Le damos vuelta y nos queda menos 50X menos 40Y igual más 1Z igual a 0. ¿Se entiende o no? ¿Y eso para qué se hace? Ah, es que ya va a ver cómo se va a construir el modelo. Ahora fusionamos todo y cada variable queda con su propia columna. Entonces, miren. Ese es el modelo. Es Z
ES1 es la ecuación 1. ES2 es la ecuación de holgura 2. Slack de holgura slack 1. ¿Y EZ qué es? EZ es la ecuación objetivo. O sea, todo esto este es mi modelo. Este es lo que yo voy a solucionar. O sea, lo estoy planteando de manera a la ejecución. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces, todo esto es para hacer el siguiente paso. El siguiente paso es elaborar la siguiente matriz. Aquí lo vamos a mejorar un poquito la explicación. De aquí, paso 4. Elaboraremos una matriz con la siguiente estructura. Si se fijan, entonces aquí con la siguiente estructura. Entonces aquí voy a explicar algo. En columnas, primero las variables de trabajo, luego las variables de holgura y luego la variable objetivo. Y al final, la constante. ¿Sí? Y en filas, primero las condiciones con holgura. Y por último, la función objetivo. ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte? Sí. Entonces van primero, o sea, si quieren lo ponemos en colores. Los colores ayudan a entenderlo. Entonces, primero ¿qué? Van las variables, ¿se fijaron? Después van ¿qué? Las holguras. Y por último, ¿qué va? Función objetivo. La función objetivo y al final la constante. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Entonces, todo eso es solo para armar esta tablita. O sea, esta es la tablita que se va a armar. Y con esta es la que vamos a trabajar. Entonces, ahora paso 5. Paso 5, método de la variable que más aporta. Entonces aquí sí, para resolver el sistema de ecuaciones debemos primero buscar cuál es la variable que más aporta a la función objetivo. En este caso es la variable x, porque tiene el mayor valor de 50. Y como siempre al elaborar el modelo es z, como siempre al elaborar el modelo, en la ecuación es z, las variables quedan con coeficientes negativos. Podemos simplificar la regla como elegir la variable en EZ más negativa para procesar.
Entonces, ¿cuál sería? Entonces, la variable que vamos a elegir, ¿cuál sería? ¿Sería X. cuál? ¿Cuál elegiríamos? La variable más negativa sería X, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, paso 5. Entonces, aquí, paso 5. Vamos a poner el título acá. Por el método de la variable que más aporta. Elegimos la variable más negativa. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Cuál es la variable más negativa? Es X. En este caso, la variable más negativa es X con menos 50. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Paso 6. Determinamos la ecuación que más restringe a la variable X, para lo cual nos olvidamos de todas las demás variables y nos queda lo siguiente. Nota, aquí está. Estoy salvando el chat. Ok. Entonces es el paso C. ¿Dónde están las demás variables? Entonces, punto. Entonces, tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estas condiciones, ¿verdad? ¿Sí? Y si nos olvidamos de la variable X, nos quedaría la variable Y, perdón. Si nos olvidamos de la otra variable que no elegimos, nos quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? Esto se hace más mecánico. Yo ahorita lo que estoy haciendo es explicándolo por lógica. Y nos queda que X es menor que 350. Entonces, ¿cuál es la ecuación que más restringe? A ver si puedo encontrar la recta numérica. No, no me va a salir. Voy a tener que usar, bueno, voy a hacer un archivo. Ustedes miren, se los voy a explicar así porque con una recta numérica. Entonces, en una recta numérica tenemos esto y 0, 1, 2, menos 1, menos 2,
Menos 3, ¿qué números eran en los que ocupábamos? Ah, son 70, 50 y 500. Entonces vamos a hacer la recta con 500, un espacio, 1000, otro espacio, 1500. Menos 500. Entonces, ahí está. Entonces, esto lo vamos a... Ok. Permítame un momento que estoy tratando de poder representar esto de manera correcta. Ok. Ok, entonces miren, lo que quiero poner ahora es... Vamos a ver, necesitamos una flecha. Esta. Entonces dice que la condición debe ser que debe ser menor que ¿qué? Dice que es menor que 750 y menor que 500. Ok. Entonces dice y girar horizontalmente. De 750 sería aquí, ¿verdad? Y llegaría hasta el 0. Y 500 sería acá. Hasta el 0. Entonces, ¿cuál es más restrictiva? Vamos a ponerle aquí, vamos a cambiarle aquí porque no se entiende. 250, 500, 750. Y esta le voy a poner menos 250. Entonces, ¿cuál es más restrictiva, Jones? ¿La de 500 o la de 750? ¿O cuál cumple las dos? La de 750. 750. Esa cumple las dos. Vamos a poner una prueba. Vamos a poner esa línea. Vamos a poner de verde y la vamos a poner ancha. Entonces, y aquí vamos a poner 250, la cumplen las dos. Ambas condiciones cumplen 250. Ahora aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con Solo eso? una. Solo una la cumple. Solo uno la cumple. Entonces, solo la condición de 750 se cumple. Entonces, ¿cuál nos conviene? ¿Cuál es más restrictiva? ¿O cuál obliga a cumplirse más? La de 500. La de 500. ¿Se entendió? Chile. Entonces, la condición más restrictiva, ¿cuál es? La de 500, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Se entendió hasta ahí?
Sí. Eso es importante, porque si uno hace esto mecánico totalmente, entonces la condición más restrictiva, entonces, si graficamos en la recta numérica, vemos que la condición más restrictiva es la de 500. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahora vamos a hacer paso 6. Definimos con habiendo elegido la variable que más aporta y la condición que más restringe esa variable, ahora tenemos la celda pivote. Entonces, la celda pivote va a ser, ¿cuál era la más restrictiva? Esta era la segunda. Ok, ¿se entendió hasta ahí? Sí. Entonces la celda pivote es la que está en rojo. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recortar aquí. De manera simplificada, creamos una columna que es B entre columna pivote. Indicamos la dirección de mayor o menor que para control. Esa no está ahorita, entonces ahorita se la voy a poner. Entonces miren, lo que uno hace es que calcula menor o igual y menor o igual. Entonces uno dice, ah, bueno, ¿cuál es la más restrictiva? La más restrictiva es 500, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Esta es la fila pivote y esta es la columna pivote. ¿Se entendió? Sí. Chile. Ok, entonces, en vez de estar haciendo todo eso de eliminando, sacamos, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente creamos, dividimos B entre columna pivote. Y ya sabemos que es menor o igual que la variable X. ¿Se entendió? O creo que era mejor así. Vamos a poner a ver si se entiende así. Ustedes me dicen
si se entiende mejor. Estos son mis confirmadores de si lo que yo pongo se entiende o no se entiende. Vamos a ponerlo aquí en azul. Entonces aquí sería X menor o igual, perdón. X menor o igual y X menor o igual. ¿Se entiende ahí? ¿Está mejor así? Sí. Entonces, eso es lo que hacemos para poder identificar que la más restrictiva, ¿cuál es? Esa fila y esa columna. ¿Se entendió, jóvenes? Miren, ahí está. Ahí está. Entonces, la más restrictiva, ¿cuál es? 500. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahora el paso 7 es que vamos a aplicar lo que aprendíamos antes. Vamos a hacer una reducción de esa columna. ¿Se acuerdan? Entonces, el paso 7, haremos una reducción de la columna pivote en 1 y 0, siendo 1 la celda de la fila pivote. ¿Y esa cuál es? Es la la celda pivote. ¿Cuál es la celda pivote? Esta. ¿Se entendió? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar lo que hemos hecho antes, ¿se acuerdan? Lo de la identidad. Sí, no es que la identidad, sino que los unos y ceros dependen de varias cosas. Entonces hay que irlas eligiendo, hay que irlas resolviendo poco a poco. No es que, no es así como tan mecánico como en el otro caso, sino que hay que... Ok. Siendo el plan de trabajo el siguiente. Entonces, este es mi plan de trabajo. Voy a hacer ceros y unos, donde uno es la celda pivote. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, igual que en el sistema de ecuaciones, elaboramos las instrucciones en 2 pasos. ¿Se acuerdan? La diferencia es que aquí, para volver 1, si tengo 2, ¿qué necesito hacer para volver 1? 2 pasos. Entonces, medio. para volver 2 en 1, lo multiplicamos por 1/2 o 0.5. Aquí para la explicación, ¿qué es igual a 0.5? Aquí está en decimales todo el cambio. Y para volver, ¿cuál era la de arriba? 2 y menos 50. Para volver 2 en 0, le sumamos menos 2. Y para volver menos 50 en 0, le sumamos ¿qué? Más 50. ¿Estamos de acuerdo?
¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? ¿Se Sí. acuerdan de eso? Entonces, entonces, operamos y nos quedaría esto. Esta la vamos a cortar para que se vea la diferencia. Entonces, aquí nos queda la solución. Y aquí era el plan. ¿Se entiende? Operamos y nos queda. ¿Está bien hasta ahí? Esto es pura Sí. matriz. Aquí usted puede verlo con procedimiento sin procedimiento, pero esto es pura matriz. Ahora, aquí viene el paso 8. Paso 8. Debemos repetir el proceso hasta que no exista negativos en la ecuación EZ o ya no haya condiciones que eliminar. Ese es el siguiente paso. Entonces, ¿cuál es la más negativa en este? ¿Cuál sería la más negativa? Y. En este caso, la siguiente más negativa es Y. Y lo otro que decimos es que la ecuación que usamos, la condición que usamos salió o ya no se puede usar. ¿Se entendió? Entonces, elegimos la variable Y como la siguiente más negativa y avisamos que la condición ES2 ya no la podemos utilizar y escribimos la palabra salió. ¿Se entendió? Sí. Sí. Repetimos el análisis y asumimos que las condiciones no consideran a la variable X. Entonces, ahorita ¿qué tenemos? Tenemos 2Y menor o igual que 500. Y tenemos un medio Y menor o igual que 500, pero ya salió. Entonces, ¿cuál es la única ecuación que nos queda? Solo nos queda una condición. Y menor o igual que 500 entre 2, que sería Y menor o igual que a los 250, ¿sí? Aquí vamos a poner una nota, miren. Nota. Si la restricción hubiera obligado a que la variable fuera negativa, no se podría usar. ¿Se entendió? Si aquí me hubiera salido negativo y eso obliga a que Y sea negativo, no se puede usar. ¿Se entendió eso, jóvenes? Sí.
Entonces, vamos a eliminar esto. Entonces, no me dejan. Entonces, de manera simplificada, elaboramos la columna B entre C pivote. ¿Se acuerdan? Pero en este caso, ¿qué vamos a poner? Ya no vamos a poner X. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner que Y es menor o igual, perdón, que Y es menor o igual a 250. Y por tanto, entonces, nuestras columnas y filas pivotes son, esta es la columna pivote y este sería la fila pivote. ¿Se entendió? Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a procesarlas. Entonces, planeamos el proceso de reducción. Y operamos, teniendo el siguiente resultado. ¿Cómo le van entendiendo, jóvenes? Esto creo que quedó más ordenado que como lo tenía yo antes. Normalmente esto me cuesta 2 días explicarlo. Pero creo que está un poquito más ordenada. ¿Sienten que le van entendiendo? Sí. Por lo menos la explicación va a quedar más ordenada, porque antes estaba un poquito más desordenada. Ok. Entonces, como ya no hay más. Entonces, bueno, el siguiente paso, bueno, sí sería ese. Paso 10, verificar que ya no hay valores negativos en la ecuación de Z. Al no haberlo, determinar los valores de la solución así. Entonces, básicamente lo que hacemos en eso de los valores de solución, lo voy a poner aquí con colores. Es que viene usted, llega a donde está el 1 y luego a donde está el B. ¿Sí? En el otro, el X llega a donde está el 1 y luego a donde está el B. Y el otro, este sí va a estar más difícil. Vamos a ver si no me lo pone feo. Ahí está el Z. ¿Se entendió? Entonces la respuesta entonces aquí, entonces paso 11, determinar la solución. Entonces, utilizando los colores. Por cada variable, vemos dónde queda el 1 reducido y esa será la fila de la solución. Y el valor de la solución será la columna B. Entonces, en este caso, la solución, ¿qué es? X vale
375. Y vale 250. Y vale 250 y Z es igual a 28750. ¿Se entendió? Sí. Y la respuesta redactada sería esta. Ahora observaciones. Entonces, criterios de la solución. Aceptada. Entonces, sí, en estos casos la solución sería considerada incorrecta. Pucha. Bueno, es que ya nos quedamos cortos. No sé si lo podríamos hacer mañana, creo yo. ¿Qué les parece? ¿O termino esto? Es que aquí nos falta, miren, nos faltan en realidad varios pasos y ya nos pasamos. Porque miren, paso 12, verificación preliminar. Y paso 13, verificación exacta. Y luego todavía nos falta casos y criterios, casos especiales de la solución. Así sería. Entonces, mejor lo hacemos mañana, jóvenes. ¿Le entendieron hasta aquí? Sí. Sí, Sí, más o menos. más o menos. Miren, eso ya es un alto progreso, porque normalmente yo me tardo como 2 días para poderlo aclarar y creo que ahorita quedó bastante aclarado con varios criterios de una técnica de solución que yo tengo. Que puede, sin tener que estudiar más herramientas, les permite a ustedes resolver el problema con más exactitud y con más criterio. Bueno, jóvenes, le mando este material. Mañana seguimos. Mañana. Feliz día, Eli. Va, pues, nos vemos. Cuídense. Bye. Cheque.